con todos los participantes el día de hoy. El día de hoy continuamos con el módulo 7 sobre el plan de reasentamiento poblacional. Bueno, no sin antes indicar a todos los participantes en esta oportunidad que deben de poner su nombre completo para poder participar en esta sesión. Bien, en esta oportunidad me complace en presentar a la ponente del día de hoy que va a dirigir esta sesión, a la arquitecta Kelly Montoya Jara, quien es arquitecta titulada y colegiada con más de 10 años de experiencia, especialista en gestión inmobiliaria y derecho urbanístico. Tiene una maestría en ciencias de la planificación y gestión urbano-regional. Además, es especialista en proyectos de inversión y asociaciones público-privadas, evaluadora de riesgos con competencia para identificación y caracterización de peligros originados por fenómenos naturales. Asimismo, también cuenta con amplia experiencia en sistemas de información geográfica y de catastro. Finalmente, actualmente labora como especialista en planificación urbana en el Centro Nacional de Estimación y Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Bien, en todo caso, damos el pase a la arquitecta Kelly Montoya Jara. Adelante, arquitecta. Muchas gracias por la introducción. Antes que nada, saludarles su participación, agradecer el tiempo que tienen esta tarde para poder desarrollar este ítem que, si bien es cierto, no es un plan específico que está regulado por la 29664 como tal, pero tiene su propia reglamentación y sus propias complejidades. Esto porque pues la realidad de nuestro país es compleja y bueno, es importante entender los procesos y bueno, pues estar conscientes de que es un proceso largo y de largo aliento, ¿no? A cargo de los órganos ejecutantes, los involucrados y las entidades sectoriales que intervienen en la elaboración de los planes de reasentamiento poblacional. Bien. En esta unidad vamos a ver la ley como tal, aspectos normativos que regulan el tema de reasentamiento poblacional, ¿no? Y ver cómo son los criterios que se consideran para la declaración de intangibilidad ¿no? en el territorio. Bien, en cuanto a los aspectos generales, tengo conocimiento que han estado desarrollando ya varios planes ¿no? específicos, los han estado desarrollando. Entiendo que han abordado la metodología de elaboración tanto de la parte prospectiva y reactiva, ¿no? Y entiendo también que han estado viendo el aspecto normativo que regula la gestión de riesgo de desastres. En este caso, bueno, conocedores ya a estas alturas, contamos con la 29664 y su reglamento, donde regula el cumplimiento de una serie de planes específicos de obligatorio cumplimiento por los 3 niveles de gobierno, pero a ello se suma la ley que regula el proceso de reasentamiento poblacional, ¿no? Entonces, vamos a ir abordando, no sin antes mencionar de que nosotros para poder elaborar cualquier instrumento que tiene incidencia en el territorio, tenemos que estar claros de que nosotros tenemos que ir alineándonos a lo que establecen las políticas ¿no? Nacionales. En este caso, de incidencia territorial, contamos con la política número 32 ¿no? de gestión de riesgo de desastres, esto promulgada por el Acuerdo Nacional, donde su objetivo fundamental es la reducción de la vulnerabilidad por un tema de amenazas ¿no? en el territorio por fenómenos naturales, ¿no? En el caso de la política número 34, que tiene que ver con el ordenamiento territorial, también aborda mucho estos temas en cuestión de reducción ¿no? de la vulnerabilidad de la población,
a los riesgos de desastres, ¿no? Entonces, estando claros de que tenemos dos importantes políticas promulgadas de acuerdo al Acuerdo Nacional, tenemos políticas específicas, en este caso, el año pasado, es un logro que vamos a citar a nivel nacional, de que se haya desarrollado o se haya promulgado la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con una mira al 2050. ¿No? Que aquí podemos identificar una serie de conjuntos de orientaciones, ¿no? Que están dirigidos a impedir y reducir los riesgos de desastres en el país, ¿no? Entonces, entendidos de que tenemos un gorro, por así decirlo, donde tenemos que ir alineándonos, vamos a ir identificando cuáles son estos objetivos estratégicos o prioritarios que establece esta política nacional, que mucho tiene que ver con el desarrollo de la temática del día de hoy. La mirada para poder desarrollar un proceso de reasentamiento poblacional tiene que ser no solo desde el lado post-desastre, ¿no? Luego de ocurrido el evento en algún determinado, en una determinada área geográfica en nuestro país, sino también tenemos que ver desde el lado prospectivo, en tanto identifiquemos la inminencia de un peligro, ¿no? en el territorio. Entonces, importante abordar que de estos 6 objetivos estratégicos o prioritarios que establece la política nacional, nos habla sobre mejorar la comprensión del riesgo de desastres en el territorio, mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres, esto en relación al tema de la comprensión del riesgo. Si bien es cierto, en la política número 32 habla sobre la estimación de riesgos, aquí se mejoran los procesos, ¿no? Aquí ya vamos no a crear objetivos, ¿no? Sino a ir mejorando estos procesos, ¿no? Y finalmente el objetivo prioritario número 6, que nos habla sobre mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres, ¿no? Aquí vamos abordando ya un tema un poco más post-desastre, ¿no? Y que aborda mucho el qué hacer en el proceso de reasentamiento, ¿no? Entonces, estando claros de que nosotros tenemos que tener una mirada prospectiva, tenemos que ver también el otro lado reactivo que es dentro del proceso de la elaboración de un proceso o de un plan de reasentamiento poblacional. Entiendo que también han abordado en algún momento que nosotros en la ley regula 3 componentes, que es la gestión prospectiva, correctiva y la reactiva, y de ello pues tenemos los 7 procesos en los cuales ya conocemos quiénes son las entidades técnicas que acompañan en la regulación de metodologías y asistencias técnicas en la elaboración de sus instrumentos de gestión de riesgo de desastres en sus jurisdicciones, esto a nivel de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Muy importante reconocer de que la estimación de riesgo nos va a ayudar a entender y poder tomar decisiones respecto al territorio y a la elaboración de estos instrumentos específicos que regula la ley, ¿no? Entonces, en el caso de los planes o los procesos de reasentamiento poblacional, vamos a recurrir mucho al conocimiento del riesgo, ¿no? A la mirada prospectiva que viene en los procesos de prevención y reducción de riesgo de desastres y en la reconstrucción como proceso ¿no? post-desastre. Bien. Entendido ello, tenemos que también reconocer que tenemos el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Que establece una serie de objetivos estratégicos más específicos, más territoriales, ¿no? Que nos van a dar la directriz a los 3 niveles de gobierno para poder elaborar nuestros instrumentos, ¿no? Ya sean planes de prevención, planes de reasentamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos visto de que el Plan AGERA está alineado a estos marcos globales que también se han desarrollado y que también marcan la pauta para la gestión de riesgo de desastres en otros países, ¿no? Entonces, aquí hablamos que el marco Sendai tiene 4 objetivos estratégicos, de los cuales 6 objetivos que corresponden al plan AGER se van alineando, y aquí vamos a tener especial atención en 3 objetivos estratégicos en el plan AGER, que también tiene que ver con el desarrollar el conocimiento del riesgo, ¿no? En evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida
vida de la población con un enfoque territorial y fortalecer la capacidad para la recuperación física, económica y social. Señores, agradeceré poder apagar sus micros, por favor. Bien, en este caso, también es importante citar de que el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tenía una vigencia hasta el 2021 y ahorita se encuentra en proceso de actualización, ¿no? De socialización a nivel sectorial, esto liderado por la PCM, el INDECI y el CENEPRED, que vienen desarrollando la actualización de este instrumento, y entiendo que próximamente este año estará siendo aprobado este instrumento, ¿no? Que está alineado a la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con una visión al 2050, ¿no? Entonces, esto lo podemos evidenciar en esta lámina siguiente, donde tenemos cómo, o podemos entender cómo nos vamos alineando a las políticas del Estado, las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales, ¿no? Entonces, en un nivel de acuerdo nacional está la política número 32, del que hemos hablado, busca promover una política en gestión de riesgos con una mirada en cuestión de reducción de vulnerabilidad, ¿no? Enmarcado en la protección de la vida, el patrimonio público, privado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que tiene un enfoque en los procesos de la gestión de riesgo de desastres. Identificamos como una política nacional a la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con una mirada al 2050. Perdón. ¿Hay alguna intervención, señores? Bien. Bueno, entonces, identificada la política, pues a nivel sectorial, regional y local, tenemos el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que habla mucho estos temas que hemos estado citando respecto a las acciones prospectivas y en temas y correctivos, y también las acciones post-desastre que se tienen que desarrollar, y mucho tiene que ver con la elaboración de nuestros procesos de reasentamiento poblacional. Bien. Y vamos a ir detallando cuáles son estos fundamentos, ¿no? Que nos van a ayudar a tener esta mirada prospectiva en cuestión de procesos de estimación, ¿no? Prevención y reducción. La idea de desarrollar, ¿no? El conocimiento del riesgo es valernos de esta información, ¿no? Que es recoger estos datos, ¿no? De los niveles de riesgo en el territorio, y que ello como producto nos van a ayudar a tomar decisiones, identificar nuestras carteras de proyectos o de priorización de actividades, ¿no? En relación a la prevención y la reducción del riesgo en el territorio. En este caso también podemos ver que se advierten cosas en el sentido de evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad, ¿no? Esto con una cultura de prevención, ¿no? Incorporar instrumentos de ordenamiento y planificación de desarrollo en normas de regulación. En este sentido, mucho ha habido mejoras estos 2 últimos años, en el sentido de que se han estado mejorando los instrumentos en el territorio respecto a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Donde sabemos que la gestión de riesgo de desastres condiciona la ocupación del territorio, y el hecho de que este proceso se haya incorporado en la planificación urbana nos ayuda a regular el territorio, y ello es el instrumento que nos marca la pauta a los gestores de territorio, en este caso los especialistas que están en los gobiernos regionales y locales, para poder regular las autorizaciones o las acciones que se tengan que desarrollar en sus jurisdicciones, ¿no? Tenemos que advertir también de que se desarrollan actividades con carácter de planificación, ¿no? Estos son reguladores, ¿no? Y que, bueno, pues la intención es que también tengan sus plazos de ejecución en estos planes de desarrollo urbano, ¿no? Que podemos advertirlo, pueden ser a mediano, corto o largo plazo, ¿no? Dependiendo de la vigencia de estos instrumentos territoriales, ¿no? En el caso de la reducción, pues ahí identificamos estos programas
¿no? Y proyectos que nos van a ayudar, ¿no? A mitigar los riesgos en el territorio, reducirlos, ¿no? Y poder también incorporarlos en estos programas presupuestales, ¿no? Que están en los 3 niveles de gobierno y que a su vez, bueno, conocemos ya algunos pliegos, ¿no? Como en este caso el PP 068, que nos va a ayudar a poder gestionar los proyectos en cuestión financiera para la ejecución de ellos, ¿no? Esto a nivel de estimación, prevención y reducción, esto cubriendo la mirada prospectiva, ¿no? Y en el caso del proceso de reconstrucción, aquí es importante incidir de que tenemos que tener una gestión ex antes, ¿no? Que podría ser antes del desastre y post desastre, ¿no? En el caso ex antes, tendría que ser en el sentido de que se tiene que planificar la recuperación, ¿no? Con antelación el tema del impacto de un posible evento, ¿no? Y eso tiene que estar considerado bajo un enfoque de sostenibilidad, ¿no? En el caso de la gestión post-desastre, aquí hablamos en cuestión de planificar la recuperación con mejores procesos, ¿no? Entonces, sin reconstruir el riesgo anterior al desastre o construir nuevos riesgos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver mucho el tema de reactivación económica, física y social, ¿no? De las comunidades que han sido afectadas. Y pues aquí el tema de posibles resentamientos poblacionales, ¿no? De ser el caso. Vamos a ir citando las normas que tenemos, ¿no? Que involucran el proceso de gestión de riesgo de desastres, ¿no? En este caso, la 29664 nos marca la pauta para poder regula la reducción de riesgo de desastres en el territorio, ¿no? Los gobiernos regionales y locales, ¿no? Como integrantes del SINAGER, formulan, aprueban y evalúan, dirigen. En realidad, todos los procesos se desarrollan a nivel regional y local, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en el caso del INDES y el CENEPRED brindan asistencia técnica en el marco normativo y metodológico, la ejecución de estos procesos como tal está a cargo de los gobiernos regionales y locales, y el trabajo es bastante arduo para los especialistas que tienen injerencia en estas jurisdicciones, ¿no? Entonces, el respaldo que brinda la ley a los gobiernos locales es importante en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? En el caso de la ley 29869, que es la ley de reasentamiento poblacional de alto riesgo no mitigable, que luego ha tenido posteriores modificatorias, ¿no? Que también se van a citar aquí, declara de necesidad pública e interés nacional desarrollar las acciones de reasentamiento poblacional en zonas de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que los principios que rigen o regulan estos procesos tienen que ver con legalidad, sostenibilidad, igualdad, información, subsidiariedad y gradualidad, ¿no? Que aquí, en caso de que, digamos, una jurisdicción determinada no pueda desarrollar este proceso, porque son procesos largos y también son costosos, podría subir, ¿no? al órgano que esté por encima, ¿no? Entonces, y así, dependiendo del caso, es que puede asumirlo también el gobierno nacional, ¿no? En caso de que no se pueda o escape la posibilidad de gestión del gobierno regional como del local, ¿no? Contamos con la ley 3645. En este caso, incrementan una precisión o un concepto a lo que regula la 29869, esto respecto a la recurrencia de los eventos, ¿no? Entonces, aquí definimos esta particularidad para poder determinar, ¿no? Los procesos de resentamiento poblacional, ¿no? Esto está regulado en el artículo 1, ¿no? de la ley 3645. En el caso del decreto supremo 141, que esto fue promulgado en el 2021,
aprueba el reglamento de la ley de reasentamiento poblacional, que eso también es un avance importante porque nos brinda los mecanismos técnicos y operativos para poder desarrollar la implementación del reasentamiento poblacional, ¿no? Cuáles son las responsabilidades de quienes están a cargo de desarrollar estos procesos, ¿no? Entonces, esto, en línea de ello, sale la ley 3680, que habla sobre las medidas de dinamización y ejecución del gasto público, ¿no? Donde en el artículo 49 regula la posesión de zonas de riesgo no mitigable y zonas intangibles, ¿no? Entonces aquí hay una serie de precisiones importantes que hay que citarlas, ¿no? Que en el sentido que únicamente se puede ejercer el derecho de posesión en zonas considerables habitables, donde establece que es de ilegal ejercicio del derecho de posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable, ¿no? En este caso, la declaración de intangibilidad, ¿no?, para fines de vivienda realizada por el CENEPRED o por cualquier otra entidad competente. En este caso podría ser el gobierno regional o también incluso el sector vivienda, que podría asumir, y como lo ha estado desarrollando en el marco de la reconstrucción con cambios, ¿no? La intangibilidad de muchas zonas, ¿no? Por otro lado están las zonas declaradas de riesgo no mitigable, ¿no? Quedan bajo la administración y custodia de la SBN, ¿no?, de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y esto está a cargo de la PCM, ¿no? En el caso del Decreto Supremo del 2018, número 7, aquí aprueba el reglamento, ¿no?, el artículo 49 nos habla sobre establecer un proceso técnico administrativo. En este caso es sobre la declaratoria de intangibilidad para fines de vivienda de las zonas de riesgo no mitigable, ¿no?, a excepción de zonas comprendidas en la ley 3556, y establece también algunas precisiones que son importantes de citar respecto a la posesión. No configura un derecho susceptible a acciones judiciales, son nulos de pleno derecho los contratos de posesión o las transferencias de propiedad que se hayan desarrollado, son nulos los actos administrativos emitidos sobre el otorgamiento de derechos de posesión en zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Es importante considerar estas precisiones. Y por otro lado, la ley 30556, que también son disposiciones de carácter extraordinario. Hay que entender que el tema del proceso de reasentamiento poblacional tiene muchas normas, tiene muchas precisiones, muchos cambios que se han estado dando, y generalmente estos cambios son de acuerdo a los eventos que se han estado desarrollando. Precisamente por eso es que esta ley, ¿no?, que precisamente crea la autoridad para la reconstrucción con cambios, en el sentido o alineándonos al tema de subsidiariedad, porque ya los gobiernos regionales no pudieron atender este evento, ¿no? Es cuando se crea esta autoridad y establece, pues, una serie de directrices que están en línea de la reconstrucción. Sin embargo, hay algunas precisiones que tienen que ver con estas zonas, las posesiones en zonas de riesgo no mitigable, y que son importantes citarlas y recogerlas para poder desarrollar un proceso de reasentamiento poblacional, ¿no? Dentro de estas precisiones, que son importantes de citar también, aquí se declaran como zonas intangibles los cauces de riberas, las fajas marginales, las fajas de terreno que conforman los derechos de vía, los servicios públicos, las carreteras nacionales, entre otros, ¿no? También se prohíbe expresamente la transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, actividades agrícolas, entre otros, o los procesos informales o de habilitaciones que estaban en proceso de calificación o de gestión, ¿no? Que están prohibidas, ¿no? Y que claramente lo precisa como una disposición de esta ley, ¿no? Y esto en el marco del fenómeno del niño costero. Pero también hay otras normas que tienen que ver con la planificación urbana en nuestro país, que también lo podemos citar como un logro en cuestión de regulación, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la 31313, que está ahorita en reglamentación. O sea, aprobado su reglamento, queda derogada el Decreto Supremo 016 de 2016,
no, 022 del 2016, perdón, que regula el acondicionamiento territorial en nuestro país, ¿no? Entonces, estaría siendo derogada esta ley, ¿no? Y con ello hay muchas mejoras, ¿no? Que van recogiendo de lo que ha sido acontecido con el fenómeno del niño costero, recoge algunas imprecisiones que no han sido consideradas en la anterior ley, ¿no? Que aún está vigente respecto a la 29664, ¿no? Entonces, aquí es más claro, al menos cuando cita el tema de zonas de riesgo no mitigables e intangibles, ¿no? Donde establece la declaración de zonas de riesgo no mitigables y de la declaración de intangibilidad, y que estos estén incorporados en los planes de acondicionamiento territorial y los planes de desarrollo urbano, en sus planos de uso de suelos, y con ello de algún modo ya tener fiscalizado y poder evitar la ocupación de estas áreas que bueno, pues mucho están dentro de la mira de un proceso de ocupación informal, ¿no? Entonces, por otro lado, también el gobierno local y el gobierno tanto provincial, en este caso el provincial y el regional, deben de iniciar un proceso de reasentamiento de acuerdo con lo que establece la ley, ¿no? Entonces, también estas son las precisiones que establece la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y al inicio de estos procesos de reasentamiento, el Ministerio de Vivienda establece un sistema de puntaje, ¿no? En este caso preferencial, para la asignación de bonos o proyectos de vivienda, ¿no? Entonces, también son incentivos que el sector, ¿no? Regula para poder acelerar estos procesos que desde ya son un tanto complejos, puesto que no es por voluntad, ¿no? De técnica, ¿no? Sino más que todo política, por los cambios que se suelen dar, ¿no? En estos años. Bien. Seguimos con el tema normativo ya más específico en cuestión a los conceptos de reasentamiento poblacional. Aquí hablamos que es el conjunto de acciones y actividades que se realizan para lograr el traslado de pobladores que se encuentran en zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable a zonas mejores o de condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, aquí hablamos mucho sobre la declaración de zona de muy alto riesgo no mitigable, y que debe de ser esto incorporado en los planes de desarrollo urbano, ¿no? Regulados por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Tiene una serie de finalidades, ¿no? Las finalidades son a nivel de protección de vida, garantizar los derechos de la población, proteger la inversión en equipamiento y servicio, proteger el patrimonio privado, sostenibilidad de la infraestructura social y económica, prevenir y disminuir los riesgos de desastres, ¿no? Entonces, esas son las directrices que marcan la pauta a un proceso de reasentamiento poblacional. También iremos definiendo qué son las zonas de muy alto riesgo no mitigable. En adelante también voy a precisar cuáles son los criterios para declaratoria de zonas de muy alto riesgo no mitigable, pero en la conceptualización que está en la ley, ¿no? Establece que son zonas donde existe la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que en la implementación de las medidas de mitigación resultan de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de estas viviendas y el equipamiento urbano respectivo, ¿no? En el caso de la zona de riesgo recurrente, que había citado de que esto es una incorporación o una modificatoria que se establece en la 29869, donde se define la existencia de la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños en forma recurrente, como consecuencia de constantes deslizamientos, huaicos, desbordes de ríos, entre otros, ¿no? Entonces, es claro que podemos citar que en el territorio esto se desarrolla de manera permanente, como es en el caso de Chosica, ¿no? Que ahí es todos los años la activación de las quebradas que están identificadas y que están pobladas, ¿no? en ese territorio,
Lo mismo podríamos citar que en Cusco o en Santa Teresa, ¿no? Existe una suerte de recurrencia del evento. Entonces, a medida de estos casos que se han estado advirtiendo en el país, es que se suman estos conceptos que nos van a ayudar a aclarar un poco más el panorama dentro de un proceso de reasentamiento poblacional. Bueno, en cuestión de población en riesgo, sabemos que es la probabilidad de sufrir daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que, bueno, son las personas que carecen de recursos suficientes para trasladarse a un lugar con mejores condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, el ejemplo que se cita mucho aquí es un evento que se registró en el año 2017, antes del fenómeno del Niño Costero, que esta es una comunidad en Lutocututo, en Cusco, y donde ellos sufrieron un proceso de reptación, ¿no? Entonces, de suelos, y bueno, pues como era una comunidad campesina, se declaró la vialidad de que se desarrolle un proceso de reasentamiento poblacional. En el caso de las zonas de acogida, estas son las zonas más adecuadas, ¿no?, para desarrollar o reasentar a la población, ¿no? Este es ejemplo que se cita aquí, es en Centro Poblado de Amata. Esto está en la provincia General Sánchez Carrión, esto está en Moquegua. Si bien es cierto, en el país estos procesos son bastante lentos, se registran de acuerdo a las asistencias técnicas que desarrolla el CENEPRED, que en el país hay como 50 procesos de reasentamiento poblacional. Esto que son de largo aliento, ¿no? Entonces, esto es una de las muestras de implementación de este proceso, y bueno, pues están en camino de aprobación otras tantas, ¿no? En el caso de reasentamiento poblacional, es importante tener un panorama de quiénes están involucrados. Si bien es cierto, en el desarrollo de este módulo voy a citar, ¿no?, las responsabilidades de quienes están involucrados, cuáles son los aspectos técnicos, qué tipo de instrumentos se van a requerir para poder desarrollar un proceso de reasentamiento poblacional. Y en este cuadro podemos evidenciar ¿no?, que quienes participan está desde la población que ha sido afectada, ¿no?, en el proceso. Participa mucho el gobierno local a nivel distrital, provincial, hay una participación del gobierno regional, de los sectores, ¿no? A nivel nacional están las entidades técnicas científicas, los sectores, en este caso INDECI y CENEPRED, también dependiendo de la declaración, si es de peligro inminente, o en el caso de CENEPRED, pues, si hubiera sido post-desastre, ¿no? Entonces, y la participación de la PCM en el sentido de que ellos son los que aprueban la vialidad de estos procesos de reasentamiento poblacional, ¿no? Entonces, el acompañamiento técnico está a cargo del Ministerio de Vivienda y el CENEPRED, y dependiendo del evento o de la recurrencia del evento, perdón, o de la inminencia del peligro, entra su participación el INDECI, ¿no? Entonces, aquí podemos ir viendo que primero se tiene que determinar el nivel de riesgo en el territorio, si es de alto riesgo o muy alto riesgo, ¿no? Ahí se tiene que sincerar las capacidades técnicas que tenga el gobierno local. En caso de que no tiene capacidades técnicas, se desarrolla un informe preliminar al cual se deriva al gobierno regional, para luego que se nombre una comisión multisectorial, ¿no?, que en este caso ellos validan el riesgo, identifican el terreno para la reubicación de acogida, y en caso de que sí cuenten con las capacidades técnicas, desarrollan ellos directamente el informe preliminar de riesgos, ¿no?, para determinar el nivel de riesgo que existe en el territorio. Y luego igual entramos a la aprobación de la comisión multisectorial. En esta comisión multisectorial participa no solo la población, en este caso dirigentes que pueden representar a estos grupos humanos que han sido afectados, también participa el gobierno local a nivel distrital, ¿no?, el provincial, el gobierno regional como tal, ¿no?, y el gobierno regional a través de sus diferentes direcciones regionales que tienen
que tienen que dar información o participar en el proceso, ¿no? Entonces, luego de haber aprobado la comisión y haber determinado el nivel de peligrosidad, porque aquí también necesitamos el apoyo de las entidades técnico-científicas que nos van a ayudar a poder determinar este nivel de peligrosidad, tanto para las zonas de acogida como para las áreas de reubicación temporal, ¿no? De la población en su oportunidad, ¿no? Luego de ello, la comisión se encarga, en este caso, de elaborar un informe de evaluación de riesgos. En este caso, aquí determinamos si la zona es de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Aquí nos va a ayudar esta base de información para poder determinar la declaración de la zona de muy alto riesgo no mitigable que es aprobado a través de un acuerdo de consejo. En el caso de que sea identificado al elaborar la evaluación de riesgo el peligro inminente, es por ahí que cito la participación del INDECI, con el inicio del proceso de declaratoria de emergencia, ¿no? Para la reubicación temporal de la población, ¿no? Y en el caso de que no sea el peligro inminente, se desarrollan los estudios técnicos correspondientes, ¿no? En este caso, se va a desarrollar la identificación de la población a ser reasentada, esto por los censos que vaya a desarrollar el gobierno local, identificación de la zona de acogida, que también tiene que estar libre de riesgos en este caso, y ahí entra la asistencia técnica del CENEPRED, ¿no? Igual la situación legal de los predios afectados, esto hay que hacer un análisis de propiedad, ¿no? De titularidad de la población que va a ser beneficiada en el proceso de reasentamiento, los estudios socioeconómicos correspondientes, porque aquí tiene que estar el sustento si entra a un proceso de reasentamiento, puesto de que por ser no mitigable, acciones de infraestructura civil no van a poder reducir el riesgo en el territorio, ¿no? Y la estimación de los costos de reasentamiento, que también es importante tenerlos identificados, ¿no? Entonces, el proceso ya avistamos de que tiene que haber la participación del INDECI, la participación con la asesoría técnica del CENEPRED, y la determinación de los niveles de peligrosidad está a cargo de las entidades técnico-científicas, ¿no? Tenemos ya el apoyo de estas 3 entidades en el proceso para la elaboración del estudio técnico. En el caso del informe legal, que vendría a ser la compilación de toda la información que se tiene, ¿no? En cuestión de estos estudios preliminares que se han desarrollado, el estudio técnico como tal que se tiene que desarrollar, el informe de evaluación de riesgo que se ha desarrollado para poder determinar la zona de muy alto riesgo no mitigable. Ya teniendo validado este informe legal, pues podemos elevar a un acuerdo de consejo y poder determinar que esta zona es una zona declarada como zona de muy alto riesgo no mitigable, y que ya teniendo esto, aquí haciendo un paréntesis pequeño, ya es también un instrumento que nos va a ayudar a que en caso de que se desarrolle algún plan de acondicionamiento territorial o un plan de desarrollo urbano, se pueda incluir estas declaratorias de intangible. Claro, tendríamos que ver que estas han sido declaradas como zona de muy alto riesgo no mitigable, y de esta manera generar la intangibilidad de esas áreas, y que bueno, ahí ya existan restricciones normativas que son instrumentos para el gestor, ¿no? Del territorio, para que no se ocupen y no se den las autorizaciones de habilitación urbana, ¿no? Entonces aquí las responsabilidades son compartidas. Si bien es cierto, participa mucho el área de gestión de riesgo de desastres o de defensa civil, pero este insumo va a valer mucho al área de desarrollo urbano, ¿no? Que cuando tenga que desarrollar su plan de prevención, perdón, su plan de desarrollo urbano, ya tenga estos insumos que van a ser incorporados para hacer sus planes de uso de suelos. Ahí un paréntesis pequeño respecto a todo lo que estamos explicando. Y luego ya contando el acuerdo de consejo, se desarrolla el plan de reasentamiento como tal, ¿no? Entonces también a ello tenemos una metodología, esta metodología regulada por el CENEPRED, ¿no? Donde existe ahí ya una serie de acciones un poco más complejas que los anteriores estudios que se han desarrollado,
puesto que hay mucha participación de otras instancias, ¿no? Entonces, si la participación, por ejemplo, es del gobierno regional, el gobierno regional pues participa con muchas de sus direcciones que tienen que ver con la información que se requiere para la elaboración del plan de reasentamiento poblacional. Dentro de la información que se considera para el plan de reasentamiento poblacional, pues está el tema de transferencias de terreno, aquí hay una suerte de asesoría legal, entra mucho a tallar aquí la gerencia de desarrollo urbano, el tema de usos que se dan, la zonificación para uso residencial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos identificando, ¿no? Quiénes están involucrados y quiénes están participando, ¿no? Entonces, vemos también que las entidades intervinientes y sus responsabilidades, la participación inmediata de las zonas desocupadas, ¿no? El empadronamiento de la población, plazos de ejecución, costos de ejecución, y en fin, ¿no? Son muchos los detalles que se tienen que contemplar dentro de lo que es el proceso del plan de reasentamiento poblacional. ¿Y cómo entra a tallar estas otras áreas? Está respecto a los gobiernos regionales, ¿no? La información catastral de las comunidades rurales, por ejemplo, es una de los datos que van a ser incorporados dentro de la elaboración del plan de reasentamiento, información que tiene que estar a cargo de los sectores, ¿no? Por ejemplo, viene la información que nos va a dar el Ministerio de Cultura respecto a los estudios de CIRA que se tiene que desarrollar también en las zonas de posible acogida, ¿no? Del reasentamiento, porque uno es el traslado temporal, ¿no? Por la inminencia o por el desarrollo del evento, y otro es el área de acogida, donde también se tiene que desarrollar una serie de estudios, se tiene que desarrollar también evaluaciones de riesgo para determinar que estas áreas de acogida sean las apropiadas para poder aceptar o reasentar a esta población, ver el tema del CIRA, que no tenga vestigios arqueológicos, ¿no? Que tengan compromiso patrimonial, esto con el Ministerio de Cultura, el análisis de información, entra mucho aquí la SBN en los datos de estas áreas de acogida, ¿no? La titularidad, ¿no? Hay información que tiene que dar la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Entonces, son varias entidades que participan, ¿no? COFOPRI, por ejemplo, ya entra en proceso de asesoramiento técnico para la habilitación urbana, ¿no? Entonces, aquí importante citar el tema de la factibilidad y el financiamiento a nivel local. Aquí podemos citar que por el tema de subsidiariedad, en caso de que no tengan capacidad técnica o financiera para poder asumir la elaboración del plan, puede asumirlo el gobierno provincial, ¿no? O el regional o el sectorial, dependiendo del caso que se diera, ¿no? Y en el caso del CENEPRED, está de la mano en la asesoría técnica, ¿no? En el proceso de elaboración del plan como tal, ¿no? Luego de desarrollar la solicitud, de haber culminado con la elaboración del instrumento, del plan como tal, entramos a un proceso de solicitud, ¿no? Del reasentamiento poblacional. Esta solicitud, ¿qué cuenta en el expediente técnico? Cuenta el estudio técnico donde está la evaluación de riesgos, ¿no? Está el informe legal que compila la declaratoria de zona de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Este acuerdo de consejo, ¿no? El plan de reasentamiento como tal. Esto se deriva al Ministerio de Vivienda, y en el caso del Ministerio de Vivienda, que hace, en este caso es nuestras ciudades, me parece, o quien haga sus veces, desarrolla la opinión técnica de este proceso, y luego puede también solicitar información complementaria en caso de que haya algunas observaciones en la elaboración del plan de reasentamiento como tal. Y ya cuando ya estas observaciones o esta información complementaria se ha derivado, el ministerio transmite o transfiere este expediente con su venia
al CENEPRED, ¿no? Y el CENEPRED, ¿no? De acuerdo a sus competencias, también brinda opinión técnica, y si hay la vialidad del caso, se deriva a la PCM, quien aprueba con resolución ministerial el reasentamiento poblacional, ¿no? Entonces, hasta aquí lo tenemos bastante claro el proceso, pero de ahí viene la implementación del reasentamiento, que esto es lo que se incorpora, porque es el trabajo más arduo. Porque aquí todo este proceso de estudios, elaboración del expediente, el apoyo, la coordinación de las otras instancias que están dentro del proceso de elaboración, lo más complicado es implementarla, ¿no? Entonces, tener asegurada que esta población tenga la voluntad también de trasladarse, porque también hay una suerte de resistencia de reubicarse, ¿no? Entonces, hay una serie de trabajos que se tienen que desarrollar y que aquí también mucho tiene que ver a veces los cambios de gestión, el cambio de los equipos técnicos, ¿no? Entonces, que también hacen de que estos procesos sean lentos, ¿no? Entonces, luego de desarrollar la implementación del reasentamiento, viene la construcción de los servicios básicos complementarios, ¿no? Entonces, aquí el gobierno local es el ejecutor en este caso, y aquí también podríamos ver, dependiendo de sus competencias, la participación del gobierno regional, ¿no? Entonces, todo este proceso, si bien es cierto, hay mucha participación de muchas instancias, tiene que estar ordenada por un grupo de trabajo, ¿no? Primero, el grupo de trabajo que tiene que ver la gestión y monitoreo, que generalmente son cargos gerenciales, ¿no? Y luego está el grupo de trabajo como tal, donde tiene que estar todos los especialistas en representación de las diferentes instancias que participan en el proceso, ¿no? Entonces, todo este trabajo tiene que estar monitoreado y acompañado por el CENEPRED, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, luego de haber determinado este proceso, ¿no? La PCM desarrolla coordinaciones con los sectores y se desarrolla el proceso de reasentamiento de manera definitiva. Si bien es cierto, se ha dado ahorita un avistamiento de cómo es la estructura de un proceso de reasentamiento, igual yo voy a desarrollar el detalle de cada proceso. El señor Moisés consultó quiénes son las entidades técnico-científicas. Aquí tenemos al INGEMET, el IGP. En adelante yo voy desarrollando sus competencias, ¿no? Pero ellos son las entidades técnicas que nos van a ayudar a identificar el nivel de peligrosidad en el territorio, porque ellos son los que ven este tema en particular. Bien. Vamos a ir desarrollando, ya teniendo claro más o menos cómo es la estructura. Me voy a ir un poco más al tema normativo, ¿no? De cómo venía la solicitud del reasentamiento poblacional, ¿no? En este caso, el gobierno local es el órgano competente, ¿no? Que presenta su solicitud de reasentamiento poblacional al órgano técnico. ¿Quién es el órgano técnico? En este caso es el Ministerio de Vivienda, a través de nuestras ciudades, que es el área que está ahora encargado de ver estos temas. Y en este caso, luego de haber declarado el acuerdo de consejo de la zona como muy alto riesgo no mitigable, más o menos ya tenemos ese orden, ¿no? Hay un pedido del gobierno local que es derivado al Ministerio de Vivienda, pero este pedido tiene que estar con un expediente técnico, y dentro de este expediente técnico tiene que estar este acuerdo, ¿no? De consejo que nos dice la zona como de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Entonces ahí también se tiene que incorporar los datos del grupo priorizado, los costos estimados, la identificación de las áreas de acogida, entre otros. Como habíamos definido, ¿cuáles son las funciones del órgano técnico? En este caso es el programa Nuestras Ciudades, o quien haga a sus veces, es lo que establece el reglamento, y sus funciones son evaluar
el estudio técnico desarrollado, el plan de reasentamiento poblacional presentado por el gobierno local, y de ser necesario, como había indicado, puede solicitar información complementaria en caso de que ellos hayan identificado alguna observación o incorporar algún otro criterio técnico que esté de acuerdo al reglamento. Finalmente, emite opinión técnica, ¿no?, sobre la solicitud de reasentamiento poblacional y pone en conocimiento al CENEPRED, en este caso, ¿no?, la vialidad de la solicitud, porque quien da la vialidad es el Ministerio de Vivienda. El CENEPRED, ¿no?, viendo el acompañamiento y lo que establece la metodología, es quien remite su aprobación ¿no?, y propone también las acciones de mitigación de riesgo en el territorio, y ellos son los que elevan a la PCM para la aprobación de esta vialidad de reasentamiento poblacional. En el caso de la aprobación de la solicitud, ¿no?, a propuesta del CENEPRED, como había indicado, deriva a la PCM, ¿no?, y la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución ministerial, aprueba la solicitud de reasentamiento poblacional, ¿no? Aquí también la ley precisa, ¿no?, la prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable, ¿no?, donde dice, ¿no?, está prohibido ocupar zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable para fines de vivienda o para cualquier otra que ponga en riesgo la vida e integridad de las personas. Si bien es cierto, la ley lo cita, esta premisa también es reforzada por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no?, donde se deben de incorporar estas zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable para la elaboración de sus planos de uso de suelos. Y con esto ya estaríamos poniendo los candados legales adecuados para evitar la ocupación de esas zonas, ¿no? Corresponde en este caso también de la municipalidad distrital ejecutar las acciones administrativas y legales, ¿no?, para el cumplimiento de la ley, y la municipalidad provincial, ¿no? Aquí incide también sobre el tema de la prohibición de ocupación de áreas, ¿no?, donde se podría reforzar con otras normas internas que puede promulgar cada gobierno local, ¿no? No se puede dotar de servicios públicos. Es importante considerar de que estas zonas, como al ser declaradas como zonas de muy alto riesgo no mitigable, pues hay responsabilidades legales a quienes permitan el establecimiento de estos servicios. Y bueno, nosotros vamos a ir viendo la ley de reasentamiento poblacional, pero su reglamento en este caso como tal. En su reglamento, bueno, a nivel general tenemos que consta con 7 capítulos, 73 artículos, 4 disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria transitoria con sus respectivos anexos. Aquí el objetivo del reglamento de reasentamiento es con el objeto de poder establecer estos procedimientos técnicos, tanto administrativos como técnicos, para las instituciones responsables y las que están involucradas en el proceso, y de esta manera poder adoptar medidas para la implementación del reasentamiento poblacional en estas zonas declaradas como muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio nacional. En este caso, el ámbito de aplicación está tanto para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, ¿no?, y que pueden participar en este proceso, pero no están comprendidos los procesos de reasentamiento poblacional impulsados por el sector privado. En este caso, por ejemplo, si el sector privado que ve el tema minero y desarrolla algún proceso de reasentamiento poblacional por X motivos, dentro de esas acciones no están reguladas dentro de lo que establece este reglamento y la ley. Bien. ¿Quiénes son las entidades competentes, ¿no?, que están involucradas en este proceso? Bueno, más o menos en el flujograma que se ha mostrado, habíamos identificado que está la participación activa, ¿no?, del CENEPRED, la PCM en este caso, INDECI,
CENEPRED con la asistencia técnica, la PCM está con las aprobaciones adecuadas o correspondientes de este proceso de reasentamiento, el INDECI participa en el caso de la reubicación temporal de esta población, ¿no? Y también en el tema de la declaratoria de estado de emergencia, si es que hubiera peligro inminente, la SBN ve el tema de la titularidad, ¿no? o de la administración de estas áreas de riesgo no mitigable, porque quien administraría en este caso sería la SBN. El Ministerio de Vivienda está como ente, ¿no?, técnico que brinda la vialidad, ¿no?, del proceso. El gobierno regional y local son quizás las entidades que más trabajo tienen, puesto que ellos son los que ejecutan el plan dependiendo, ¿no?, de la responsabilidad o cómo esté estructurado el proceso de elaboración del plan de reasentamiento poblacional. Bien, esta es la estructura de responsabilidades de los 3 niveles de gobierno que están involucrados en el proceso de reasentamiento poblacional. Habíamos advertido, en este caso, el órgano que ve la dirección superior, la decisión política, la estrategia, la conducción y fiscalización de los procesos, está a cargo, en este caso, de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y en el caso de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, está encargado de emitir la resolución que aprueba el reasentamiento poblacional, ¿no? Y estos son los responsables de la gestión nacional. En el caso, ¿no?, de más sectorial, están los órganos responsables en apoyo y coordinación técnica, está el CENEPRED y el INDECI, ¿no?, de acuerdo a sus competencias también, ¿no? La asistencia técnica que brinda el CENEPRED está dentro del proceso de reasentamiento poblacional, pero también ve el tema del monitoreo y el avance del cumplimiento del plan de reasentamiento, y en el caso del INDECI entra en el caso de los peligros inminentes, ¿no? Y ellos son los que coordinan la declaratoria de estado de emergencia, ¿no?, de estas zonas, ¿no? Pero también hay otras responsabilidades. En el caso de los ministerios también están sobre las coordinaciones de los gobiernos regionales y locales, evaluar los estudios técnicos, emitir opiniones técnicas, brindar información. Esto a través de las entidades técnico-científicas también se tiene que desarrollar el nivel de peligrosidad que se va a desarrollar, ¿no?, en las zonas de riesgo, y de las zonas de acogida también se tiene que emitir opinión técnica respecto a la peligrosidad de algún evento que pueda desarrollarse, ¿no? Y en el caso de los gobiernos regionales y locales, pues ellos son los encargados de elaborar este informe preliminar de riesgos, el informe de evaluación de riesgos para poder identificar estas zonas de alto riesgo no mitigable, en coordinación con las entidades técnico-científicas, pues, puesto que ellos son los que brindan información que tiene que ver con la identificación del peligro como tal, ¿no? Y elaborar y ejecutar el plan de reasentamiento poblacional, ¿no? Porque los estudios de vulnerabilidad que forman parte de las evaluaciones de riesgo lo puede desarrollar el equipo técnico del gobierno local. Entonces, pero importante saber que las entidades técnicas tienen la obligación de apoyar en la identificación del peligro, que pues lamentablemente en nuestro país no hay mucha información en todo el territorio respecto a todos los eventos que se puedan registrar en nuestro país, ¿no? En este caso también los gobiernos regionales y locales son los encargados de generar, ¿no?, todas estas gestiones están lideradas por los grupos de trabajo en gestión de riesgo de desastres, así como también las plataformas de defensa civil, ¿no? Ellos son los gestores, ¿no?, encargados de ver estos procesos. Entonces, teniendo claro ya el desarrollo o las responsabilidades de los 3 niveles de gobierno, vamos a ir viendo qué entidades participan en el proceso también y qué tipo de información vamos a recibir
de una serie de sectores que tienen que estar en coordinación estrecha con el gobierno regional, ¿no? Habíamos citado, por ejemplo, un Ministerio de Cultura, ¿no? A través de estos estudios CIRA, ¿no? Donde tenemos que asegurarnos de que las zonas de acogida no tengan vestigios de compromiso patrimonial, ¿no? Entonces también tenemos que ver que estas zonas de acogida de repente tengan una adecuada accesibilidad. En este caso, aquí entra ya el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, y así, de acuerdo a sus competencias, pues van participando todas las entidades, ¿no? Que deberían de tener un pronunciamiento respecto a este proceso de reasentamiento. Y aquí vamos definiendo qué entidades están involucradas, ¿no? ¿Cuáles son estas funciones que habíamos estado hablando? ¿No? Hablamos de un Ministerio de Cultura con su certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Hablamos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en este caso ellos se encargan de coordinar la protección y asistencia humanitaria de las personas que están involucradas en este proceso de reasentamiento. Tenemos una SUNARPO, una Superintendencia Nacional de Registros, que tiene que ver los antecedentes registrales o de titularidad de dominio de la población que está siendo afectada y que va a estar en un proceso de reasentamiento, puesto de que al momento de reasentarlos se tiene que dar estos terrenos que estén muy próximos a las condiciones que ellos tenían antes en la zona que ha sido afectada por el evento, ¿no? Del mismo modo, también da su participación muy importante de la Superintendencia Nacional de Bienes, que ellos van a ver la condición de los terrenos afectados, ¿no? De la transferencia de propiedad, y tienen que también atender los pedidos de transferencia de los terrenos en este proceso de reasentamiento poblacional, porque las áreas de acogida tienen ciertas condiciones, ¿no? Entonces, de titularidad y toda esta asesoría técnica la tiene que brindar la SBN, puesto que ellos también administran estos terrenos, ¿no? Otras entidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del INEI, que mucho nos ayuda para el estudio socioeconómico, ¿no? Se tiene que efectuar un censo y este estudio socioeconómico es el que está requerido dentro del plan de reasentamiento poblacional, ¿no? Del mismo modo, también COFOPRI participa en la asistencia técnica que tiene que desarrollar respecto al saneamiento técnico y legal de los terrenos en la zona de acogida, tiene que brindar información, ¿no? Respecto a los predios afectados, hay que generar convenios, ¿no? Entre el órgano ejecutor y COFOPRI para poder tener esta asistencia técnica también, puesto que esto está regulado de esta manera en la ley. Y las entidades técnico-científicas que va en relación a la consulta del colega, que ellos son los que nos van a ayudar a identificar los niveles de peligro, tanto para las evaluaciones de riesgo en las zonas de muy alto riesgo no mitigable, así como en las áreas de acogida, ¿no? Aquí está el INGEMED, está el IGP, CENAMI, ¿no? Dependiendo del evento también, ¿no? ¿No? En eventos si hay lluvias intensas, participa mucho el CENAMI, el IGP si ve con temas de deslizamientos, ¿no? O temas sísmicos, ¿no? Incluso ellos tienen una data de información nacional, pero también entiendo que el CENEPRED también almacena toda la información que generan las entidades técnico-científicas en su SIGRIT, ¿no? Que ahí también hay información que es importante para poder determinar los niveles de riesgo y específicamente que atañe a las entidades técnico-científicas la identificación de los niveles de peligrosidad en el territorio. Vamos a ir hablando sobre el comité multisectorial que se tiene que formar, esto porque son los responsables de la elaboración de los planes de reasentamiento poblacional, ¿no? Esta instancia de coordinación interinstitucional entre los sectores, que tiene mucho que ver con los gobiernos regionales, locales y las instituciones técnicas para el asesoramiento y asistencia técnica de un proceso de reasentamiento poblacional. En el ejemplo que se cita aquí, tenemos el gobierno regional de Amazonas, quien se encarga de organizar, por ejemplo, esto fue un caso específico que se vio,
y aquí podemos registrar la participación de todas las instancias involucradas que están a nivel regional, está la local, provincial, dependiendo de la jurisdicción que ha sido afectada por el evento, o la inminencia del evento, los gobiernos distritales, nuestros representantes de la población, en este caso pueden ser dirigentes, en las instituciones técnico-científicas, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales, están todos sus órganos de línea, dependiendo de la información que se vaya a necesitar para este proceso. Bien. ¿Cuáles son las competencias del comité que se va a encargar del reasentamiento poblacional, ¿no? En este caso está uno, solicitar a las instituciones técnico-científicas el informe de determinación de peligrosidad, ¿no? Entonces, estos son acciones de gestión que se van a desarrollar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Gobierno Regional de Cusco se encarga al IGP que desarrolle los estudios, ¿no?, de deslizamientos que se hayan registrado en alguna provincia o localidad X, ¿no? Entonces, del mismo modo, identificar los terrenos para la reubicación temporal. En este caso, mucho entra aquí en gestión también, ¿no? Está el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y el INDECI, en este caso, en este proceso de reasentamiento, ¿no? Hay una serie de entidades que participan en cada ítem, la identificación de los terrenos para las zonas de acogida, que no necesariamente a veces el territorio es pequeño y no está, y el terreno apropiado para poder reasentar no está en esa jurisdicción. Se han visto casos de que a veces ni siquiera en la misma provincia se encuentra un área como para reasentar. Se han registrado casos y también está regulado que puede hacerse el reasentamiento a otra jurisdicción regional, ¿no? Entonces, aquí se hace un poco más complejo todavía porque dentro de la participación de este proceso se estaría sumando este otro gobierno regional. Entonces, estamos hablando de dos gobiernos regionales con sus instancias, sus propias responsabilidades, que estarían asumiendo el proceso de elaboración de reasentamiento poblacional. Entonces, vamos advirtiendo que este es un tema un tanto complejo. Nuestro territorio también es diverso y bueno, también la gestión como tal también hace que sea también un tanto complejo todo esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos también coordinar con los sectores e instituciones el asesoramiento técnico. Y aquí también es importante citar esto porque en este caso, el comité que está a cargo también tiene que coordinar estrechamente con el CENEPRED, que brinda asistencia técnica y acompañamiento en este proceso, pero también tiene que coordinar con el INDECI dependiendo de la casuística de reasentamiento que se vaya a desarrollar, si es por peligro inminente. Entonces, son varias las competencias que tiene que cubrir en cuestión de gestión, ¿no? Y que, bueno, podemos ir citando que esto está precisado en el artículo 11 de la ley 29869. Bien. Esto era más o menos lo que yo les estaba explicando, ¿no? De que el reasentamiento no necesariamente va a ser dentro de la jurisdicción distrital, provincial, puede ser de entre dos provincias o puede ser de gobierno regional a gobierno regional, ¿no? Entonces, en este caso, la municipalidad deberá presentar un informe en el cual detalle o precise, ¿no? Que no cuenta con una capacidad técnica también administrativa para la elaboración del plan de reasentamiento. Mucho también esto, estas casuísticas hacen compleja el proceso de elaboración de este instrumento. Excepcionalmente en el caso de zonas de acogida se ubique parcial o totalmente en la jurisdicción fuera del área de influencia del gobierno regional o ambos gobiernos regionales elaborarán y ejecutarán este plan de reasentamiento, más o menos en línea de lo que les estaba comentando. El órgano que elaborará y ejecutará el plan de reasentamiento poblacional deberá llevar a cabo un censo y el estudio socioeconómico, muy importante porque esto es el sustento para la viabilidad del reasentamiento poblacional y tiene que haber la participación del INEI en la elaboración de estos dos instrumentos, ¿no? Excepcionalmente, la PCM podrá designar, ¿no?, la ejecución del plan de reasentamiento a un sector. Esto si es que por subsidiariedad no lo pueda asumir el gobierno regional,
lo pueda desarrollar algún sector. Esto también está regulado en la ley 29869. A ver, vamos viendo cómo vamos el tiempo. Yo creo que si tienen alguna consulta hasta aquí, miren que ha pasado rápido el tiempo. Arquitecta, buenos días, buenas tardes. Buenas En tardes. verdad, muy interesante. Hay algunas cositas que usted ha tomado en cuenta sobre ese tema del reasentamiento. Queda claro que el reasentamiento, el órgano asesor para el reasentamiento viene a ser el CENEPRES. Y para una posible reubicación que es temporal, el INDES. Ya. Ha hecho mención también sobre las fajas marginales. De acuerdo a las disposiciones en nuestro país, está determinado las fajas marginales en las quebradas, o esto es dinámico y cambia de acuerdo al lugar, ¿no? O cada región determina eso. También nos ha hablado usted de las carreteras marginales. ¿Podría decirnos a qué se refiere con carreteras marginales? Gracias, ingeniera, arquitecta. No se preocupe. Bueno, en el caso de las fajas marginales, si bien es cierto, el ANA es el que regula, ¿no?, las fajas en riberas de los ríos, la norma precisa que estas áreas sean intangibles y no esté permitido su ocupación. Del mismo modo habla sobre estas fajas marginales, ¿no?, en cuestiones viales, porque también hay una faja, dependiendo de la categoría de la vía, también hay un área de retiro que tiene que mantenerse, ¿no? Si la vía es de orden nacional o de la vía es de orden, no sé, metropolitana. Entonces, por norma, ellos tienen una faja de intangibilidad de ocupación, ¿no? Entonces, eso también la norma recoge y también lo cita, ¿no? Por otro lado, también hay estas fajas de servicio, ¿no?, de electrificación, que también, ¿no?, se ha visto casos de ocupación, ya sea de vivienda, sino también de equipamientos. Entonces, es importante que muchas de las precisiones que se regulan en diversas normas se puedan conglomerar en una norma específica y que también ayude a precisar de que hay ciertas áreas que no pueden ser ocupadas, ¿no? Entonces, por X riesgos o de repente también por un tema de necesidad de ampliación de vías, etcétera, ¿no? Entonces, más que todo, ese era el ánimo de precisar estos casos, señor Jorge. Si hubiera alguna otra consulta, porque es importante, es bastante denso todo lo que se ha dado hoy día, porque ese ha sido un marco normativo. Entiendo de que han visto ya temas propios que regula la 29664, pero también hay otras especificidades que tienen que ver con el proceso de reasentamiento poblacional, ¿no? Y que es importante citar. Y también precisar lo complejo que es desarrollar un proceso, porque hemos visto desde casos de que hay reasentamientos dentro de un mismo distrito, pero también puede ser entre dos provincias o entre dos gobiernos regionales, también por un tema de subsidiariedad o capacidad técnica no lo pueden asumir, hay cambios de gestión política, hay problemas sociales porque hay también resistencia de la población al ser reubicado. Hay una serie de dudas y una serie de cuestiones que son importantes ser citadas de acuerdo a lo que establece la norma y a todas estas modificaciones que se han estado desarrollando con el tiempo. Entonces, sí, ha sido de repente bastante denso, pero yo creo que es importante contar con la información para poder tener un backup de todo lo que conlleva y cómo también nos tenemos que alinear en la elaboración de nuestros instrumentos. A este reasentamiento debe haber una resolución ministerial.
¿Qué ministerio debe dar la resolución? Perdone, Eso es señor, uno. no le copié la pregunta. Se dice que para acciones de reasentamiento debe haber una resolución ministerial. ¿Qué ministerio se ve encargado de dar esta resolución? En este ¿No? caso es O la cada PCM. sector No, este caso es la PCM. En un proceso de directamente. reasentamiento, la vialidad de un proceso de reasentamiento poblacional lo da la presidencia del Consejo de Ministros. El producto como tal, donde esté la declaratoria de zonas de alto riesgo no mitigable, el plan de reasentamiento como tal, la opinión técnica legal, ¿no? Claro, y dentro del proceso del plan de reasentamiento poblacional también ahí están los sustentos socioeconómicos. O sea, es todo un expediente que es derivado al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es quien evalúa y solicita información adicional en caso de que se requiera o hayan advertido alguna observación. Si ya se cuenta con esa información, lo que hacen es derivar al CENEPRED para que el CENEPRED, de acuerdo a sus competencias, incorpore algunos criterios de mitigación de riesgos, no observa, puesto que ya hay un camino que ha desarrollado ya este proceso y ha estado acompañado por el CENEPRED también en el proceso y por las otras instancias, y luego el CENEPRED lo deriva a la PCM. En este caso, la PCM es quien aprueba esta vialidad de reasentamiento poblacional mediante una resolución ministerial. Ahí ya es un camino cubierto, pero después entramos a un proceso de implementación. El proceso de implementación viene a ser lo más arduo, porque aquí es donde se tiene que, en físico ya, cómo va a ser este proceso de reasentamiento, cómo va a ser el proceso de asignación de lote para esta población beneficiaria, cómo va a ser el proceso de asistencia de COFOPRI respecto al saneamiento de ese terreno de acogida que se ha determinado. Entonces hay un proceso social, de asistencia técnica de otras instancias, sigue participando el Ministerio de Vivienda a través de COFOPRI en estas asistencias, también está la SBN porque ellos se encargan de ver la parte técnica, la parte legal de la propiedad como tal. Entonces hay que entender que es un proceso bastante largo y tiene etapas, ¿no? Y la etapa ahorita a la pregunta de usted, señor Jorge, es que en este caso la PCM es quien se encarga de dar la vialidad de este proceso de reasentamiento. Arquitecta, buenas tardes. No quiero hacer un diálogo esto, pero a que se me presente otro. Usted ha manifestado que cuando hagan la solicitud deben hacerlo ya con el expediente técnico. Dígame, este expediente técnico, ¿sabe usted que en un reasentamiento interviene educación, salud, agricultura, electro, saneamiento? ¿Debe ir todo eso o solamente va una propuesta? Es uno, dos. No, todo Si en tiene el que estar Perú ha habido algunos ejemplos de resentamiento, hasta hace 2 años solamente habían 2 casos. ¿Esto es viable o queda como un deleite intelectual? Por favor. En este caso, bien, la información que tiene que estar como parte del expediente y que lo voy a citar, ¿no? en la siguiente sesión, ahí está el detalle de todos los documentos que tiene que estar dentro o forman parte de este estudio técnico. Y que, claro, información que usted cita tiene que estar considerada, donde también se tiene que considerar el tema del estudio socioeconómico, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, si bien es cierto, esto es un proceso lento, el tan solo que se apruebe con una resolución ministerial el reasentamiento no quiere decir que ya inmediatamente se reubican, porque también hay un proceso de asistencia de preparación del área que va a ser habilitada, cómo va a ser el tema de los servicios, ¿no? Básicos que se tienen que establecer, a organizar a la población que se les va a tener que asignar estos lotes, ¿no? Y eso ya es otra etapa, ¿no? Ese es el proceso de implementación. Ahora, según los registros que se han estado viendo en asistencias técnicas para elaborar planes de reasentamiento, se registran de pronto 50 casos a nivel nacional, pero concluidos
Ese es el problema. Ahí solamente hay, bueno, ahorita no tengo el número, pero tendría que buscar cuántas resoluciones de vialidad existen y cuántos están en proceso de culminación de implementación del proceso de reasentamiento. Ahora, y sí, digo que es bastante largo el proceso porque entiendo de que dentro de todo esta conformación de este comité sectorial para hacer evaluaciones, para hacer este proceso de reasentamiento, también es afectado por estos cambios de gobierno. Entonces hace que esto sea más complejo aún, ¿no? O de repente también hay casos de que si bien es cierto, se ha logrado colocar a la población a otras áreas de acogida temporal, pero también hay otra población que empezó a otra vuelta a poblar estas áreas que han sido afectadas, y como no hay un registro de intangibilidad, ¿no? De repente la gente sigue ocupando de manera informal, ¿no? Entonces es casi cíclico, es un problema social complejo que se acompaña, ¿no? Entonces, perdón, aquí hay una intervención, no sé quién está levantando la mano, el Sí, señor arquitecta. Moisés, sí, dígame, por favor. Sí, en mérito a lo que viene usted explicando, aprobado la viabilidad por la PCM, ¿existen plazos para su ejecución de esta implementación? De pronto no. Ahorita no hay plazos establecidos fijos, ¿no? Pero sí tendría que de repente ahí consultar, ¿no? Cómo es ese proceso también, ¿no? Sí, porque se Porque ve el tema de poblaciones. implementación es lo más pesado en el proceso de reasentamiento. Bueno, ok, gracias. Sí. Aquí hay una consulta del señor Richard Asmat Benítez, nos dice que en el año 2017 se llevó a 11 familias a un área de refugio temporal. A partir de la fecha, estas familias viven ahí. Correspondería hacer un proceso para el reasentamiento poblacional, y quién lo iniciaría y cuál sería el documento de inicio. Habría que ver qué caso es, ¿no? Primero, si ha habido un proceso de reubicación temporal, entendería que de repente ya hay un proceso o un inicio para un tema de reasentamiento. Tendría que consultar, no sé, señor Richard Asmat, ¿dónde queda este caso que usted cita del año 2017? Señor Richard. Bien. Mientras de repente por ahí nos consulta del señor Trigos, dice la faja marginal, ¿a cuántos metros está considerada en áreas viales, quebradas y ríos? En este caso, en el caso de ríos, eso está regulado por el ANA. Y en el caso viales, esto está regulado por el Ministerio de Transportes. Ahora, las distancias de fajas marginales en temas viales está en función a la jerarquía de la vía, ¿no? Si es una vía de orden nacional, es hasta 25 metros, ¿no? Habría que ver también la parte normativa que establece el Ministerio de Transportes. Señor Moisés, ¿alguna intervención? Tiene la mano levantada. Ok. Bueno, importante sería que el señor Richard de repente nos diga dónde está ese caso y de repente se podría consultar. Es posible que esté dentro de un proceso de reasentamiento o elaboración de este plan de reasentamiento poblacional, ¿no? Sí, buenas tardes, señorita. Buenas Eso se tardes. encuentra en el distrito de Huanchaco. En el año 2017 hubo un huaico y lo que generó fue justamente el que cerca de 562 familias, sus casas estén colapsadas. Pero por un tema de, digamos, prioritario, se pasó a cerca de 11 familias a un área que no solamente era del área para los que estaban dentro de la zona de Huanchaco como afectados, sino también de la zona de La Esperanza. Entonces, esta zona ahora ya es una propiedad privada que está en un litigio. Entonces, esas 11 familias que pertenecen al distrito de Huanchaco, lo que están buscando es el tema de que se les pueda realizar el reasentamiento poblacional.
Mi pregunta va directamente, ¿ese proceso lo iniciaríamos nosotros como distrito de Huanchaco? ¿O qué es, o qué documento es el que daría inicio? Porque según lo que usted nos está explicando, es un proceso que va a la provincial y luego a la región. Entonces, ¿cuál sería el documento de inicio para nosotros poder realizar este reasentamiento poblacional? Primero habría que ver, uno de los sustentos para el asentamiento poblacional son las evaluaciones de riesgo, ¿no? Que determinen si es una zona de riesgo muy alto o muy alto. Entonces, teniendo eso, se determina la declaratoria de zona de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Teniendo ya esa información, se puede impulsar la solicitud de, de reubicación o de reasentamiento poblacional. Importante es Sí, tener ese justamente, dato. disculpe, profesora, si a esa zona está considerada como una zona de riesgo no mitigable. Claro, y también que haya un sustento de que las acciones de mitigación estén sobrevaloradas sobre un proceso de reasentamiento, o sea que sale más caro hacer una intervención civil, ¿no? O infraestructura civil. Entonces, eso también tiene que acompañar este sustento. Entonces, y Entonces, también ver nosotros, a las ver, posibles zonas de acogida, si es que tienen identificado el distrito donde se puede reubicar, eso también hay que ver. justamente el tema y la disyuntiva está en que el caso del gobierno local, que nosotros somos Huanchaco, no tenemos ninguna área para poder realizar ese reasentamiento, pero el gobierno regional sí tiene áreas que podría considerar para ese reasentamiento. ¿Es factible que nosotros como municipalidad distrital le hagamos de conocimiento al gobierno regional para poder iniciar ese plan de reasentamiento, ya que ellos hicieron la declaratoria del riesgo no mitigable? Sí, porque puede ser una acción de oficio del gobierno local. Y dentro de sus sustentos indicar que no tienen la capacidad técnica para desarrollar un plan y puedan recibir la asistencia técnica o el involucramiento del gobierno regional en el proceso. Ok, muchas gracias, profesora. Yo creo que ya hemos pasado la hora. Entiendo que son varias las dudas que se tienen que abordar. Hay el señor Samuel Santos. Yo voy a copiar su consulta y el día de mañana podríamos continuar con esto y bueno, pues avanzar un poco más también porque estamos a la mitad de la información que se les tiene que alcanzar. Entonces, sobre esto yo creo que hasta aquí podríamos ir quedando con la sesión y nos estamos viendo el día de mañana. Más bien, muchas gracias por su participación.